Hoy Ale nos va a dar una probadita de un artículo que está a punto de salir. Entonces es como sesión especial en ese sentido, porque tenemos la primicia, ¿no? de ver algo antes de que salga. Entonces ella trabaja en una parte del cerebro medio que se llama sustancia nigra reticulata, que tiene una importancia grande para la generación de movimientos y sobre todo cuando nos da Parkinson's, porque es un núcleo que recibe la salida de los ganglios basales que se echan a perder cuando falta dopamina cuando nos da Parkinson's, ¿no? Entonces los experimentos que hizo ella tienen mucho que ver con manipulaciones que simulan condiciones farmacológicas, que simulan condiciones patológicas. Ella lo hizo con fármacos y de ahí tiene ella, espero que nos mencione algunas preguntas abiertas que tienen que ver con cómo clasificar pulsos, la definición de ráfaga, que nosotros los matemáticos hacemos pésimo, porque cuando vean sus registros van a ver que estamos mal nosotros, ¿no? Entonces hay ahí una bola de... Pues los registros eran muy malos. Pero los registros eran malísimos, ¿no? Entonces, sí, pues tienen que estar mal los datos. Entonces, sí, no, o sea, va a haber cosas así que salgan interesantes, ella los va a mencionar y si no, pues yo también voy a tratar de meter la mano porque a mí me tocó ver tantito de eso y salen así como una bola de preguntas que es que no puede estar bien lo que estamos haciendo, lo que ya está en libros en algunos casos, ¿no? Ahorita habrán las ramas, entonces pues, en ese programa Ale está a punto de terminar su doctorado, y pues ya va por fuera, ¿no? Entonces, ya se nos va, pues. Ya iban a correr. Bueno, traje un poco como, pues no solo lo de los registros y todo, sino un poco también qué tiene que ver esto de que cambie el tipo de disparo o lo que sea con el movimiento, ¿no? Un poquito también así, les voy a hablar de eso, no todo es mío, pero vienen antecedentes de laboratorio, vienen otras cosas. Y bueno, también pues ya al final pues estamos hablando de cuestiones terapéuticas, ¿no? Para el Parkinson, pensadas más sobre ya cuestiones que se pueden observar con la electrofisiología y no tanto como lo hacían antes o lo siguen haciendo como los médicos, de decir pues si no hay dopamina es un previo, ¿no? Si no hay dopamina pues hay que darles dopamina y ya, ¿no? Sino que un poco buscar otras alternativas. Entonces, bueno, como les decía Marco, esto es básicamente observar los patrones de disparo en la sustancia nigra reticulata y cómo se van modificando con la enfermedad de Parkinson. Entonces, bueno, primero, ¿en dónde está la sustancia nigra reticulata o qué tiene que ver, no? Entonces, como les comentaba, este núcleo forma parte de los ganglios basales, que es todo un subconjunto de varios núcleos que hacen un circuito. Entonces, bueno, este lado es como una ejemplificación de una rebanada de cerebro de rata o de ratón, de roedor. Pero bueno, acá está el de los humanos, ¿no? Entonces, básicamente, estos núcleos se van a comunicar con la corteza motora, también con el cerebelo, y van a enviar, ¿no?, todas las aferencias ya hacia la médula para que salgan estos comandos a los músculos y pueda haber movimientos. Están relacionados con que se puedan hacer movimientos complejos, con que se pueda mantener la postura, también con el aprendizaje de movimientos que ya son, digamos, automáticos. En especial en el estriado, pues se forman circuitos que tienen ya, por ejemplo, los movimientos que ya son patrones automáticos, como por ejemplo la sonrisa, ¿no? Ustedes no piensan cómo sonreír, sino que ya tienen un circuito que solo se activa y va a mover todos estos músculos en cierto patrón, ¿no?, con cierta fuerza, se van a mover posturas, se van a relajar unos, se van va a subir el tono en otros. Entonces es una cuestión más o menos compleja que está muy bien regulada. No les voy a decir exactamente todo, pero bueno, a grandes rasgos, este circuito de los ganglios basales tiene una entrada principal que es la corteza motora. Va a llegar al núcleo estriado, que es el más grande, y este núcleo estriado se dice que va a dividir dos vías, una vía directa y una vía indirecta. Entonces la vía directa se va a ir directo hacia los núcleos de salida, la sustancia nigra reticulata y el globo pálido interno. Estos se llaman núcleos de salida porque son los que van a enviar información hacia el tallo, hacia el puente y hacia el tálamo motor, que es otro núcleo muy importante para el movimiento.
Y la indirecta se va a ir por otra vía en relevo, se va a ir al globo pálido externo, al núcleo subtalámico, y estos ya van a comunicarse con los núcleos de salida. Pues como ven, aquí también van al tálamo, a estos núcleos del tallo, que tienen que ver con qué tan rápido nos movemos, con el movimiento de los ojos, etc. Entonces, ¿cómo pasa todo esto? Pues se propone que es una cuestión de modulación de la tasa de disparo de las células. Entonces, sería lo que pasa con la vía directa, que es la que se dice que promueve el movimiento. Entonces, cuando la corteza va a excitar al estriado, el estriado lo que hace es inhibir a los núcleos de salida. ¿Por qué tiene que inhibirlos para que se mueva el animal, la persona, el sistema? Porque estos núcleos son inhibitorios, estos están inhibiendo a los núcleos motores, frenando, digamos, que haya algún movimiento. Entonces, cuando estos se inhiben, entonces estos se liberan y sale el movimiento de esta manera, ¿no? Entonces, la corteza activa, inactiva esta zona, y lo que permite que disparen. Y esto, por la vía corticoespinal y hacia la espina, sale el movimiento. Aquí está. Entonces es como la vía que activa, y la que inhibe el movimiento, lo que va a hacer es, de nuevo, la corteza va a activar el estriado, y el estriado va a inhibir a estos dos núcleos. Como estos dos núcleos son inhibitorios, ahora digamos que pasa lo contrario, estos van a desinhibir a estos que inhiben, digamos, el movimiento. Entonces se van a inhibir estos. Aquí está. Activamos, inhibimos, y ahora los de salida se activan e inhiben a los motores. ¿Okay? Entonces no es tan sencillo como que nada más activa uno y me muevo, inhibo el otro y no me muevo, sino que los dos están, digamos, al mismo tiempo. Para que ustedes estiren un músculo, el otro se tiene que inhibir. Entonces al mismo tiempo están pasando ambas cosas. Entonces, ¿qué pasa en la sustancia nigra reticulata? Como vieron, las dos vías van a llegar a los núcleos de salida, la reticulata. Bueno, estas son unas imágenes, pensé que las voy a quitar, donde se ve justo cómo llegan. Todas estas fibras que se pintan son axones de las neuronas, es la comunicación de la vía directa y la indirecta hacia todas las neuronas de la reticulata. Entonces, una misma neurona puede recibir de las dos vías. Y además va a recibir de la sustancia negra compacta, que es de donde viene toda esta dopamina que necesitamos para el movimiento. La dopamina va a estar regulando todos los núcleos. ¿Okay? Entonces, como estas neuronas de la reticulata reciben de ambas vías, ¿qué es lo que va a estar pasando principalmente? La vía directa va a estar inhibiendo a la reticulata, y la indirecta va a estar inhibiendo y excitando a la vez. Todas estas comunicaciones sobre las neuronas de la reticulata van a estar en balance, digámoslo así. Entonces, si ustedes no están haciendo nada, si sumáramos todo esto, pónganle que este es un 1, este es un 0, este es un 1, y etcétera, la fuerza de esta menos esta y así nos va a dar otra vez 0, no va a pasar nada. Pero si sobreactivamos una, entonces va a ganar la directa. Y si sobreactivamos la otra, va a ganar la indirecta sobre las neuronas. Entonces van a estar ahí como sumándose la fuerza de la activación y de la inhibición. Cuando pasa todo esto, y les digo, estamos en balance, estas neuronas van a estar disparando continuamente. Su señal es una señal constante, tónica. Ya cuando empiezan a haber cambios en esta señal es cuando se pasa el movimiento. ¿La frecuencia de disparo? ¿Perdón? ¿La frecuencia de disparo es más o menos? Está aproximadamente, depende del tipo de registro, pero en vivo está como en 20 Hz, 20 espigas por... Es rápido, bastante rápido. Es muy rápida, ajá. Oye, Ale, las sinapsis del lóbulo pálido externo y de la vía directa ocurren en las dendritas de las células de la reticulata.
Esto no lo sé de bien. Seguramente debe haber un poco alguna diferencia entre qué tan cerca el soma llega una que la otra. Por ahí va a ser la siguiente pregunta. Ajá. ¿A zonas distintas? No, pero no lo sé. ¿Sabemos por qué hay alguna publicación por ahí? No. ¿Intuyes que a lo mejor alguien... No he visto eso. ¿No? No he visto si existe algo al respecto. Porque nada más como está armado ese circuito podría ser una pregunta abierta todavía, ¿no? Uh-huh. Sí, de qué llega más rápido, que llega más lento, dependiendo a dónde llega, ¿no? Uh-huh. No sabemos. Lo que sí es importante decir es que, por ejemplo, entre estos dos núcleos de la vía indirecta también hay comunicación. Ellos mismos el externo está inhibiendo al núcleo subtalámico y el subtalámico está excitando al globo pálido externo. Entonces ahorita les voy a mostrar, pero justamente aquí se hace un circuito de retroalimentación, ¿verdad? Entonces ahí hay algo importante que ahorita les voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa cuando nos movemos? En este caso les traigo dos ejemplos de dos artículos diferentes. Este es en ratón y este es en mono. Entonces, si ustedes registran esas células, si ven cómo están disparando esas células, van a ver que en el momento en que se inicia un movimiento, algunas células se van a callar. Y en el momento en que y otras van a subir su tasa de disparo. Uh-huh. Y acá lo podemos ver también en el mono. Esta es digamos una actividad más compleja, en donde inclusive estas células pueden responder primero a una señal y en el momento en que hacen el movimiento, entonces baja su tasa de disparo comparando al inicio de la señal. Y por otro lado, otras van a hacer lo contrario, van a bajar completamente su tasa. Esto que, según lo que les venía diciendo, ¿qué tendría que hacer? Que estas están inhibiendo cierto músculo y esta está permitiendo que se excite otro, ¿verdad? Entonces esto está pasando dinámicamente. Hay a nivel muy de alto nivel, a nivel de porque a nivel evolucionista se decidió desinhibir para hacer que se mueva algo en lugar de excitar. Bien, creo que eso tiene que ver mucho con cómo están organizados los ganglios basales. No sé si cómo será evolutivamente la idea, pero como yo lo entiendo, es que estas neuronas, digamos, todo el tiempo están enviando una señal, ¿no? Esta señal a veces es necesaria para mantener un tono de postura. Entonces, se necesitan estas señales, digamos, que están todo el tiempo primero para eso, para que no nos caigan, ¿no? Sino que esta señal constante, porque todo el tiempo estamos, de alguna manera, activando ciertos músculos. Y además, como circuito, en este caso, en el pequeño circuito de la reticulata, que se suma todo, es como una cuestión de señal-ruido, una relación señal-ruido. Entonces, todas esas neuronas van a estar comunicándose, algunas con un núcleo, otras con otro, unas tienen que ver con el movimiento de los ojos, otras tienen que ver con... Pero van a prender diferentes movimientos, el ojo sube, el ojo baja, etc. Entonces, para que no estemos haciendo todos los movimientos al mismo tiempo, digamos, las que no están trabajando están como en ruido. Y cuando las otras se callan, entonces esa señal sobresale. Y es cuando, como que, digamos, se pudiera detectar ese movimiento en específico entre toda la actividad de todas las células. Y eso también tiene que ver con lo que va a pasar después en el Parkinson. Hay un artículo de Wilson, apenas salió, Charlie Wilson, en el 2015, que justo habla de que los ganglios basales están organizados de una manera en que se están decorrelacionando las células de manera activa. Entonces, desde el estriado y hacia abajo, digamos, tenemos estos circuitos de cada movimiento que en el estriado están callados, ¿no? Y a la hora, y entonces el estriado con los demás núcleos y los núcleos, las células de los núcleos entre sí están decorrelacionadas su actividad. Pero
en el momento en que se quiere hacer un movimiento, ese circuito específico del movimiento es el que se correlaciona. Y entonces es cuando sale la señal. ¿Qué pasa si están correlacionados al mismo tiempo? Entonces viene la patología. Correlacionados entre ellos y con los demás, ¿no? Entonces justo es lo que parece que está pasando en el Parkinson. Estas células, sobre todo las de salida, los núcleos de salida y los núcleos, digamos, intermedios, casi todas están disparando todo el tiempo. Y cuando viene la enfermedad de Parkinson, que, bueno, rápidamente les comento, pasa en humanos y se van degenerando las células de la sustancia negra compacta, que son dopaminérgicas. Entonces ya no hay regulación dopaminérgica. Ya no, digamos que ya no hay una activación preferente de una vía sobre de la otra. La vía directa se va a activar por un tipo de receptores dopaminérgicos principalmente y la indirecta por otra. Si ya no hay dopamina, ahora sí que ya todo está como, ya no hay diferencias, digamos, en la activación. Entonces, ¿qué se empieza a ver? Que empieza a haber cambios de patrones en todas las células de estos núcleos y además entre ellas se empiezan a correlacionar. Pues como pueden ver aquí, además es muy interesante porque esto lo puedes ver en humanos, en ratones, en monos. Entonces, evolutivamente sí está algo preservado. Y además lo puedes inducir simplemente matando estas células dopaminérgicas tú en el laboratorio. Entonces, cuando pasa esto, si tú las matas con una toxina, que es la 6-hidroxidopamina, empiezas a ver cómo se cambian estos patrones de disparo. En este caso, el globo pálido y la sustancia nigra reticulata empiezan a hacer estos disparos en ráfagas. Este es un dibujito de una revisión, no es lo que... O sea, no se ven así exactamente los registros. Este sí es un registro. Y si se fijan, aquí ya empieza a haber una correlación entre los núcleos. Esta correlación se ve desde la corteza, el estriado, todo, hasta abajo. Todos los núcleos empiezan a correlacionar. Y, por ejemplo, en humanos, ustedes pueden ver este mismo tipo de disparo en ráfagas, que en otras muchas ocasiones lo dicen que es un incremento en actividad oscilatoria. O sea, si ustedes registran la actividad poblacional con un registro de campo de muchas células a la vez, lo que ven es en estas ondas, ¿no? Esta oscilación que justo refleja estas subidas y bajadas. Y esas oscilaciones están en una frecuencia específica que, déjenme ver si lo traigo aquí, sí, que además que está correlacionada con que empieza a haber este temblor. Si han visto a un paciente parkinsoniano, tiene un temblor que no puede controlar en los brazos, que a veces es muy, muy fuerte. Y además ellos tienen un incremento en el tono muscular postural, porque hay este incremento en la actividad correlacionada. Entonces están así, porque el tono muscular está muy prendido y están así, temblando. Porque estas ráfagas, esta oscilación, si se dan cuenta, está correlacionando con, este es el electromiograma de lo que pasa en un brazo, digamos, de un paciente, con el temblor, ¿ok? Entonces, se piensa que esta oscilación es el signo, digamos, de la celular de lo que pasa en el paciente. Entonces, esto es un ejemplo. Y bueno, este es un poco más complejo, que esta es una célula ya del tálamo motor. Entonces, si se fijan, cuando no hay movimiento, esta célula está más o menos tónica, ¿no? Y va a haber una actividad en esta banda que es la beta, se llama. Esta en el tálamo es la banda que está cuando no hay movimiento. Cuando empieza el temblor en el paciente, empieza a cambiar, si se fijan, si ponen como lupita, el patrón del disparo. Podría yo decir que empieza a burstear. Y fíjense que aquí en el tálamo, la frecuencia de este burst es la misma frecuencia del temblor. Entonces, por eso es muy importante el por qué empiezan a aparecer estos patrones y estudiarlos. Porque si pudiéramos nosotros
atacar a este signo de la enfermedad directo a nivel celular, entonces podríamos mejorar mucho la vida del paciente. Ok, nada más este es otro ejemplo de cómo se está decorrelacionado en condiciones normales todos los ganglios basales. Esta es la corteza, este es un registro de campo. En la corteza hay oscilaciones, pero ven como en el estriado y en la comunicación entre el estriado con los núcleos intermedios no se ven estas oscilaciones. Y en este caso el globo pálido y la estancia negra radiculata están, esta está tónica y esta, bueno, sí está irregular, pero no están correlacionadas. Y ya en la enfermedad de Parkinson, vean cómo se empieza esto a expandir. Esta oscilación se va hasta acá. Entonces, aunque ustedes no quieran moverse, pareciera que el sistema se está moviendo. Una explicación de cómo pasa esto, pues diríamos es pues porque no hay dopamina. ¿Qué está haciendo la dopamina? En este caso, directo hacia la sustancia negra reticulata, que es la que nos interesa, vemos que hay receptores dopaminérgicos en las sinapsis entre estas vías con la reticulata. Entonces, si ustedes quitan los receptores que vienen de la vía directa, que son los de 1, entonces esta vía prácticamente se calla. Es lo que se ha visto con registros sinápticos. Y cuando quitan las que vienen del globo pálido externo, que son los de 2, y del subtalámico, que son de 1 y de 2, estos dos empiezan a tener mucha actividad, empieza a incrementar su actividad. Entonces, esto pareciera que este sistema se está volviendo un loop de retroalimentación súper fuerte. Antes no estaban tan activas estas conexiones y ahora con cualquier, digamos que con cualquier actividad que inicie a este núcleo va a hacer un circulito. Este va a activar a este y cuando este se activa, inhibe a este. ¿Y qué va a pasar? Este se calla, este dispara. Este dispara, este lo prende. Luego este solito se va a volver a callar y así van a estar, como relojito. Es un oscilador, básicamente. Y este oscilador, ¿qué va a pasar? Pues se va a ir para acá. Y va a prender, apagar, prender, apagar, prender, apagar. Esa es una explicación que hay acerca de lo que está pasando. Oye, Ale, ¿y ese experimento de Aceves es con bloqueadores de los receptores en la reticulata o pusieron los bloqueadores en todos? Se ponen todos, en todos. En todos. ¿Es como en el ventrículo o algo así que ponen los bloqueadores? ¿O? No, en la rebanada. Ah, es en la rebanada. En la rebanada. Está orientada a tomar equipal. Sí. ¿Los bloqueadores en qué consisten? ¿Son ciertas sustancias? Son fármacos. Ajá, son fármacos que justo van a bloquear esos receptores. Entonces esa es la idea, digamos, detrás de la explicación de por qué podrían estar oscilando estas neuronas en ráfaga. Pero dijimos, bueno, pues hay que irlo a ver, hay que ir a ver si sí es cierto. Entonces, esto es más o menos lo que hice. Los registros en estas células igual los hice yo en rebanadas de cerebro para poder justo poner estos bloqueadores. Entonces dijimos, bueno, si se lo bloqueamos, ¿qué va a pasar con el disparo? ¿Va a ser igual que con el Parkinson o no? ¿No? Porque en el Parkinson ustedes saben que se mueren esas células, pero pueden pasar muchas otras cosas. Puede haber cambios en otros neurotransmisores, puede haber cambios crónicos, ¿no? Que van pasando con el tiempo. Pero ¿qué pasa si solo quitamos la dopamina? ¿No? ¿Es eso lo que produce el cambio en el patrón de disparo? Entonces, bueno, estos ya son como mis resultados. Justamente, pues me fui a registrar células de este núcleo a ver cómo disparaban.
Entonces, como ya lo vieron, en control, en condiciones normales, digamos, pues están ahí disparando, ¿no? Tónicamente. Se ve como estable la frecuencia de disparo, y entonces puse los bloqueadores, le quité, digamos, la respuesta dopaminérgica, y empieza a haber estos cambios que parecieran ráfagas. Si se fijan, pues sube y baja la frecuencia, ¿no? ¿Qué tanto se va a parecer a este disparo? Aquí este es un modelo de Parkinson, justamente. Entonces, esta rebanada viene de un ratón parkinsoniano, y vemos que el disparo también está cambiando, no es una frecuencia estable, sube y baja, sube y baja. Entonces, bueno, pareciera que sí, solo quitándole la dopamina, bloqueándola así en el momento, luego estas neuronas cambian. ¿Por qué cambian? Parece que a la hora de quitar la dopamina hay un cambio en el potencial de membrana de estas células. Generalmente para que las células estén disparando de manera tónica tienen que estar depolarizadas. Hay una variedad. Tipo T, ¿no? También. Ahorita. Cada célula más o menos tiene sus propiedades, y a lo mejor ustedes ya lo saben, dependiendo de sus canales, etcétera. Entonces hay unas que están por ahí de menos 70 milivolts, etcétera. Estas están a menos 55, así solitas. Si ustedes le quitan la dopamina, ya sea volviendo al ratón parkinsoniano o solo bloqueando con fármacos, se hiperpolarizan a menos 60, por ahí. Y a pesar de eso están disparando, pero ya no es tónico. Y baja la frecuencia de disparo. ¿Ok? Entonces, de ahí vino, bueno, pues vamos a analizar estos patrones, vamos a ver qué tanto se parecen, qué tanto están variando, ¿no? Entonces, bueno, estas son, digamos, varias formas de ver los datos para observar el patrón del disparo. Entonces, si ustedes tienen el registro, pueden sacar los intervalos entre los disparos, entre las espigas. Y entonces pueden, en este caso, si van haciendo un plot de uno contra el otro, o sea, el uno contra el que sigue y así, pues ven que es una distribución muy homogénea. Están todos aquí. Si lo ven en un histograma, pues es solo un piquito, es un modo, ¿no? Esto es tónico. Cuando hacen un autocorrelograma de este disparo, pues se ve así. Este es un autocorrelograma que es sincrónico. ¿Ok? Pueden ver cómo se van repitiendo los tiempos de disparo en el tiempo. Entonces, después, los que están con los bloqueadores, si empiezan a ver un disparo contra el otro, vamos a ver cómo se empieza a abrir la distribución. Va a haber unos que están aquí en el centro, juntitos, que son estos de aquí dentro del burst o dentro de la ráfaga, y todos estos de acá pues son estos espacios grandes. Entonces vamos a ver estas distribuciones hacia los lados. Estos de aquí en medio, ¿qué creen que son? No es un disparo en burst totalmente sincrónico. Entonces, si llega a salirse uno por aquí, van a ser estos de aquí. Entonces va a haber cierto disparo irregular entre este disparo. A la hora de registrarlas de parkinsoniano, este tipo de disparo irregular pues estuvo incrementado. O sea, tenemos burst, tenemos disparo dentro del burst y tenemos estos disparos irregulares. Entonces, si ven el histograma, de nuevo tenemos un pico, pero empieza a haber acá una cola. Y los autocorrelogramas, mientras más sincrónico es el disparo, podemos ver justo aquí un valle en el autocorrelograma. Y mientras más se va volviendo irregular, sí tenemos un primer pico del burst, pero empieza esto a desvanecerse, porque empieza a haber este ruido de los intervalos irregulares. Una forma que usan muchos para darse una idea de qué tan regular es un disparo es el coeficiente de variación del disparo. Entonces, mientras más bajo es este coeficiente, es más tónico, es más regular. Cuando empieza a incrementar, esto nos habla de que hay más burst.
Este es como una cosa que luego solo reportan eso y entonces ya dicen, hay burst, ¿no? Porque subía el coeficiente de variación. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí está elevado y justo en las lesionadas, pues hay mucha variabilidad. Probablemente hay ahí sí otros factores que están involucrados, que están metiendo ruido aquí, entre las ráfagas. Nada más se los puse para ejemplificarles, entonces como también con esta clasificación del autocorrelograma, cómo se suele decir qué tipo de disparo tiene la célula. Entonces, como les mostraba, cuando es un autocorrelograma de estas tónicas, entonces vemos los picos, cómo se van repitiendo, como si fueran armónicas, digamos. En el caso del oscilatorio, entonces sí tenemos un pico y empieza el valle, digamos que las armónicas se empiezan a separar. Sería así, ¿no? El irregular, entonces aquí se va desvaneciendo, como les mostraba, pero si tiene este primer pico, entonces sí nos está detectando estos bursts. Y un disparo regular simplemente se ve todo desvanecido, digamos. Entonces, este es el tipo que usábamos, digamos, para clasificar cómo es nuestro patrón de disparo de las células. Y usando eso, pues ya analicé todas mis células. Aquí tienen unos ejemplos de cómo se ven ya. Este es un tipo de gráfica tipo raster plot, no sé si la conozcan. Entonces, cada una de estas rayitas, bueno, aquí no se ven claras, pero cada una de estas rayitas está ejemplificando un disparo en el tiempo. Y cada una de estas es una célula. Entonces, si ven en control, más o menos todas son tónicas, que es otra cosa que pues no se reporta a veces en los artículos, ¿no? Dicen, es tónica, ya. No es cierto, las células pueden variar un poco su tipo de disparo, inclusive en condiciones control. Lo interesante es que acá, con los bloqueadores, ya no volvió a haber tónico. Ahí sí no. Bueno, si ven las cuantificaciones, aquí ya no hay, o regular, que es otra forma de decirle, ¿no? Aquí ya no, ya solo encontramos más como burst, ráfagas, y disparo irregular con ráfagas. Y acá en la control pues sí había muchísimas que estaban regulares, algunas estaban más o menos irregulares. Lo que casi no había eran ráfagas. Si se acuerdan, necesitan un sistema que no esté haciendo este tipo de ráfagas en control. En la lesión pues también hubo muchas ráfaga con disparo irregular, lo que les comentaba, y algunas células parece que se hiperpolarizan demasiado, que ya no disparan. Entonces ese es un dato interesante, porque eso, si lo traducen a la persona o al animal, al sistema vivo, estas células ya no están inhibiendo y entonces este tono motor está incrementado. Eso es lo que nos podría dar el incremento en el tono postural, en que estén todos rígidos los pacientes. Vale, una pregunta. Tú, o sea, lo de los bloqueadores lo haces cuando tienes eso en un animal que aparentemente está sano, ¿no? Nada más sacas la rebanada y la red está como tendría que estar con el animal sin Parkinson. En el animal lesionado, ¿esperas cuánto tiempo después de la lesión? Bueno, la lesión ya está como todo estandarizado, de que cuando tú metes el fármaco, la toxina, se la pones directo a las células. Entonces esa toxina debe actuar más próximamente en las horas después de que se la pones. Pero las fibras se tardan como en degradarse, de que toda la dopamina que quedó en las vesículas, etcétera, como que se va soltando. En teoría, dependiendo del animal, puede tardar más o menos. Como estos son ratones, como que es más rápida su tiempo de vida y todo pasa más rápido. En 3 días ya tienen los cambios que se producen con el Parkinson. Entonces, si no traigo un video, pero si ven al ratón, solo lo hacemos de un lado, y eso es muy importante para poder evaluar. Entonces, lo hacemos de un lado del cerebro, entonces el lado derecho va a controlar el lado izquierdo del cuerpo.
Entonces, si lo hacemos del lado del hemisferio derecho, el ratón, su hemisferio izquierdo está bien y te empieza a dominar. Entonces, el lado derecho del ratón es el que tiene, digamos, más movimiento. Entonces, los ratones empiezan a girar hacia solo un lado, hacia el lado izquierdo. Como que este lado casi no se mueve y entonces los ratones están siempre así como girando hacia un lado. Cuando están moviéndose, más o menos sí caminan bien, pero si quieren girar, no giran siempre giran hacia la izquierda. Su pata la tienen retraída siempre. Inclusive a veces yo he visto que les tiembla. Entonces con 3 días ya. Y entonces al tercer día les hacemos una prueba que es justo la prueba de giro. Entonces si ustedes les ponen un agonista dopaminérgico, el lado lesionado, como no tiene dopamina, se vuelve más responsivo a la dopamina por cuestiones plásticas. O sea, si los receptores no están activados por un tiempo, con poquita dopamina empiezan a responder más fácil. Entonces, cuando ustedes le ponen un agonista dopaminérgico, que es apomorfina, el ratón empieza ahora a girar hacia el otro lado. Empieza a dominar el lado parkinsoniano. Entonces, justo esto lo que vemos, que empieza a hacer vueltas contralaterales a la lesión. Empieza a girar a la izquierda. Entonces esto nos da la idea de que ya está lesionado. Y se vale pensar en el registro del medio. El registro temprano de Parkinson's, aunque sea chafa hacerlo así porque estás poniendo un bloqueador, no es lo mismo, ¿no? Pero los receptores no están activados, pues, ¿no? Sí, es una pregunta. En el caso, puedes suponer que ya hubo algún cambio en la red porque ya pasaron varios días. Claro. No hubo dopamina. Para allá iba, ¿no? O sea, son análogos, pero no son iguales. No son comparables. Yo lo pienso como de las dos formas, porque cuando tienes el animal lesionado, en teoría se mueven la mayoría de las células, pero no todas. Digamos que un 80%, ¿no? Y además empieza a haber cambios en otros receptores, entonces se incrementa, por ejemplo, la acetilcolina. Entonces, si tú solo bloqueas los receptores con fármacos, no vas a tener ni los cambios de la sensibilidad de los receptores, ni el incremento de otros neurotransmisores. Pero si haces la lesión, pues con el tiempo, ambas cosas, puedes tener cambios crónicos y puedes tener cambios homeostáticos. Entonces, yo pienso que por eso hay células silentes también, porque hay cambios crónicos que yo no sé si sea homeostático, como de la célula que está bursteando requiere tanta energía para estar en burst que mejor termina por callarse, digamos, que ya hay registros de eso. Digamos, si ustedes, por ejemplo, ponen factores como oxidantes en células, las células tienden a callarse. O sea, si ustedes incrementan el metabolismo de una célula, a veces hay canales que son sensibles al incremento de los factores oxidantes dentro de la célula que las hiperpolariza. Es como si dijeran, no, si sigues disparando te vas a morir. Bueno, perdón que lo haga tan metafórico. Pero entonces se hiperpolarizan las células justo en respuesta a los factores oxidatorios. Y entonces pareciera que pueden vivir más tiempo. Porque si ustedes tienen una célula disparando a alta frecuencia, pues de por sí requiere mucho metabolismo. Y en especial el disparo en burst requiere, yo pienso, como más todavía, porque hay muchas entradas y salidas de calcio en el burst, ¿no? Entonces ya el calcio pues, requiere un metabolismo más para estarlo procesando. Entonces es una pregunta muy... No, porque desde un punto de vista teórico, ¿no? Hay modelos con los que puedes cambiar explícitamente factores biofísicos que podrían hacer alguna mímica de falta de dopamina o tal vez falta de activación de otras cosas que no necesariamente fueran falta de dopamina, pero que ya pasaron a largo plazo. ¿No? Sí, básicamente la idea es que sí hay cambios plásticos, o sea, hay cambios en la cantidad de receptores, en la fuerza sináptica entre estos núcleos. Por eso
está esta explicación de que se vuelve un oscilador porque se incrementa se refuerza la actividad entre los núcleos. Y si tú dejas el bloqueador así al momento no pasa nada. Sí tienes que esperarte un tiempo. O sea, yo lo dejo incubando unos 20 minutos para que se pueda empezar a ver esto. Entonces sí es un cambio que se requiere, pero probablemente hay otros más que tardan días en el parkinsoniano, que eso sí, ¿no? Entonces, lo importante aquí era que justo queríamos saber qué tan importante es solo la dopamina sobre todos estos otros cambios crónicos que se pudieran dar, para que puedas ver estas ráfagas y para que hubiera una idea de un tratamiento, ¿no? Si tú le das una L-dopa, que es lo que le dan a los pacientes, que es dopamina, es para que simplemente se libere en el cerebro. La idea sería entonces que se van a quitar estas ráfagas o no se van a quitar estas ráfagas. Esta es otra pregunta que falta contestar después, ¿no? Si le quitas las ráfagas nada más, entonces le quitas el Parkinson, o la dopamina le está haciendo otra cosa más al sistema. Entonces, si no le das dopamina y le das algo que le quite las ráfagas, le quitas el Parkinson o necesitas la dopamina para algo más. Entonces, por eso, como la importancia de decir, bueno, vamos solo a quitarle la dopamina y vamos a ver qué pasa contra el Parkinson. Y si bien hay cambios en ciertas células, en que algunas, por ejemplo, vemos que hay más irregularidad en el disparo, en que hay algunas silentes, pues el análisis que hicimos después acerca de cuánto burst hay, per se, solo el burst, pues no hay tanto cambio, que es el que estoy aquí, me lo traje con lo último que le pusimos. Pero entonces, pues justo había este interés de saber, bueno, están cambiando su patrón de disparo, pero este disparo en ráfagas, este disparo en burst, es muy importante en cuestiones, pues en general en la comunicación del sistema nervioso, porque pues en muchas regiones, cuando una célula empieza a burstear, se empieza a sincronizar con otra célula, y esto nos ya habla de que empieza a fluir la información, ¿ok? Entonces, por eso nos interesa este disparo en burst, y por lo que les mostré de que se correlaciona con el temblor del paciente. Entonces fuimos solo a ver qué pasaba en el disparo en burst. No nos importaba tanto estos disparos irregulares, ¿no? que pudiera haber, sino que vamos a ver si hay la misma cantidad de burst entre los dos grupos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay un montón de formas de análisis, unas bien complicadas, otras muy sencillas, y bueno, cada quien hace lo que quiere, casi, ¿verdad? Hay algunas personas, algunos grupos que solo dicen, yo voy a definir ráfaga como 3 disparos que suceden en menos de 50 milisegundos. Y dices, ¿y por qué? Pues porque como que así se ven mis ráfagas, ¿no? Entonces, pues dije, pues esto parece una ráfaga, entonces voy a buscar todo lo que se vea así. Y entonces se pueden a buscar, y si es en serio, no les estoy mintiendo, se van a buscar disparos con esas características. Mínimo. ¿De acuerdo en número? El problema es... escala, ¿no? Agarra de acordeón uno de esos, ¿no? Pues cambian las escalas. El problema es que las células disparan diferente. Sí. Entonces hay unas que pueden hacer ráfagas de... Por ejemplo, en el estriado, las células pueden hacer ráfagas de 3 disparos, pero es en un segundo. Y eso lo consideran una ráfaga. A ver, pero por ejemplo, para ti, en el... ¿Por cómo dispara la célula? Digamos en la pantalla, ya cuando integras, no sé, ¿no? Varios segundos o lo que sea relevante, ¿no? Tú cuando dices, hubo una ráfaga, ¿por qué dices que es una ráfaga? ¿No? Que eso es así como la discusión de... Pues cuando estás registrando, y dices, parece que sí está registrando, pues solo porque se ve como que de pronto
apachurran los disparos y luego no hay o se separan, y se apachurran y se separan, y ya. Entonces, parece que sí, ¿no? Es cualitativo. Sí, eso es cualitativo. Pero tú puedes brincar el cuantitativo, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, ráfaga es que se vea más negrito el registro en algunos lugares que otros. Entonces, una pregunta es, ¿y cómo hago que esa descripción cualitativa se vuelva algún criterio rudo, ¿no? Entonces, una manera es que si más negrito o menos negrito quiere decir un número significativo de disparos desde el punto de vista estadístico, más allá de cierto umbral, y ahorita vamos a poner el umbral, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a identificar esos umbrales? Porque lo que dice Ale, si hay una célula que dispara muy poquito, pero de repente dispara 3 disparos en un segundo, eso es más negrito, ¿no? Porque ves los 3 disparos ahí y lo demás no ves nada. Si hay una célula que dispara a 10 Hz constante, son 10 disparos por segundo, y de repente dispara a 20, también eso es más negrito, ¿no? Y la escala, de hecho, ya se fue a un orden de magnitud mayor en términos de número de disparos. Pero desde el punto de vista del histograma, hay forma de cuantificar eso, y entonces eso fue lo que hizo Ale, ¿no? Ahí están. Bueno, sí les quiero mostrar rápido que si se fijan, o sea, estábamos hablando, les digo, una del estriado, pues es bien diferente, esas no disparan a alta frecuencia ni nada. Bueno, esto, alta frecuencia de 20 Hz, no es mucha, pero sí es mucha. Esas disparan a 3 Hz, ¿no? Pero estas, si se fijan, hay unas que estaban aquí, pero otra estaba acá, y otra acá. O sea, dentro de la misma, digamos, tipo celular, inclusive podemos encontrar células diferentes. Que disparan a diferentes frecuencias. Entonces había una que estaba como loca y otra que, si bien tampoco disparaba como una dopaminérgica que disparan igual como a 3 Hz, pero estaba como a 9 y otra estaba a 15, y entonces si yo agarro y digo todas, les voy a checar que haya disparos de más de 20 Hz. Y digo, bueno, a lo mejor esta sí la cumple, pero esta no. Y de todas formas a lo mejor le veo aquí una ráfaga. Así cualitativamente. Y en el estrado no hay interneuronas o otro, hay tierra en medio, otras celulares. Sí, hay como 4 o 5 tipos de interneuronas. Hay dopaminérgicas, hay GABAérgicas, como 3 tipos, y hay colinérgicas. ¿Esta puedes distinguir morfológicamente? Si estás... Y por tipo de disparo. Ajá. Sí, son grandes. Todas las espinosas medianas, que son las como el tipo celular que predomina, son chiquitas, y las otras son generalmente, las colinérgicas son grandototas, son como de 3 veces el tamaño y redondotas, y luego las otras son medianitas y así. Generalmente las más chiquitas son las espinosas medianas, que es las que más hay. Sí. Entonces, bueno, me puse a buscar como qué podía hacerse para encontrar cuáles son las ráfagas en el disparo. Encontré, ¿por qué borré la referencia? Encontré un artículo que apenas salió en el 2014 de Wagon, que me parece que es un matemático, si no mal recuerdo. Y bueno, creo que era sueco. Ellos lo que hicieron fue estar jugando con las distribuciones de los disparos. De hecho, hay un programa para análisis de disparo que venden, que se llama Spike2, que tiene un módulo para justo analizar el burst. Y ese módulo simplemente lo que hace es tomar, digamos, el intervalo interespiga, el histograma del intervalo interespiga. Ustedes pueden hacer su plot del intervalo interespiga y ver si tiene, digamos, estas distribuciones, que se interpreta como que empieza a haber estos silencios, y entonces lo que está por acá deberían ser los disparos del burst. Entonces hace esta gráfica, ustedes ven así a ojo y dicen, por aquí como que se ve que ya hay otra distribución, a lo mejor acá se ve más, ¿no? Y entonces buscan y dicen, bueno, pues entonces de aquí para acá voy a definir como mi frecuencia del burst, y estos disparos que estén adentro de estos intervalos serán los bursts. Eso es lo que se hacía más o menos. Vamos a tomar una pausita. Fue inteligente porque como está
están los cambios de escala y esos son independientes de lo de los intervalos interespiga, esa es la variable aleatoria de interés, ¿no? Entonces él agarró, para empezar, logaritmos de los intervalos interespiga y con eso te echas las escalas, ¿no? Además es mucho más facilidad con eso. Y ya le quitaste un problema al asunto, ¿no? Y ahora sí te puedes empezar a fijar en cosas como más de cálculo, ¿no? Los valles, los picos. Ya cómo se ve la distribución. Ajá. Pero además lo que hicieron fue esta distribución, hacer estas, digamos, separaciones entre la distribución, hacerla, digamos, más clara, viendo no el intervalo entre una espiga frente a la que seguía, sino que empezaron a ver cuál es el intervalo entre una contra la tercera, contra la cuarta, contra la quinta, etcétera. Entonces empezaron a hacer gráficas de los intervalos entre espiga en logaritmo, pero no consecutivos. Entonces, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al décimo, al 20avo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es más o menos, pues sí, es como ingenioso, porque si ustedes empiezan a separar y a fijarse en espacios, si se saltaran ustedes, digamos, este burst y vieran un intervalo saltándose, no sé, como algún silencio, etcétera, se empiezan a hacer más claras las distribuciones, ¿no? Si tenemos nosotros, por ejemplo, un burst de 3 espigas y vemos hacia la cuarta, entonces ya se separan estas distribuciones. Vemos la distribución entre las 3 y se va a ver una distribución. Y cuando ya ven hacia la cuarta, que ya no está dentro del burst, se va a ir al otro lado. Y empiezan a hacerse claras las separaciones entre espigas que están disparando en alta frecuencia, que están dentro de un burst, y otras espigas que ya no están en los bursts, que pueden estar ya sea haciendo un silencio o haciendo un disparo irregular. O en este caso, bueno, es que tengo como un zoológico de registros, pero bueno, en este caso, en el control, en algún caso que salgan algunos pequeños bursts por ahí, pues ustedes básicamente ven toda esta distribución del disparo tónico, pero por ahí hubo algunas que se escapan y son de más alta frecuencia, y si las, digamos, las juntan a la hora de hacer estas separaciones de no consecutivo, alcanzamos a ver esta distribución. No sé si los hago bolas con la explicación, pero O sea, a lo mejor básicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí lo veo. Entre las definiciones que nosotros hacemos, que están medio mal en los libros, pero que funcionan como para entenderlo. Si todas las ráfagas fueran de 4 disparos más menos detalles, porque eso ocurre en muchas células, ¿no? Disparan 4 y se acaban, y eso tiene que ver con propiedades de los canales que no permiten que pasen los disparos. En un registro en el que no hay ruido, si solo hubiera ráfagas de 4, pues estaría muy clara esa diferencia en los intervalos de orden 4, ¿no? Con las distribuciones de orden 4, sería contra cuarto intervalo todo el tiempo. Entonces de ahí, de ese ejemplo empieza... de periodo. Exacto, es como una especie de periodo, y es una idea como muy de Poincaré, ¿no? El asunto de los diagramas. A la cuarta se repite. Exacto. Y acá, okay. Exacto. El problema es meterle ruido a eso, porque si son de 4 en 4 y empezamos a meterle disparos ahí en medio, hay dos problemas. El primero es que esto presupone que la frecuencia de disparo dentro de una ráfaga es mayor que la frecuencia de disparo cuando no es ráfaga. Los intervalos serían mucho más cortos dentro de la ráfaga y estamos pensando que los intervalos del lado izquierdo son los de las ráfagas. Pero no necesariamente es cierto si empezamos a meter ruido, porque puede ser al revés, ¿no? Es más, pudiera haber ráfagas que sean en su propio derecho ráfagas, pero que ocurran más lento, pero por el ruido celular hay otros disparos allá en medio. ¿Y eso cómo se quita o cómo quitan ese problema? No hay solución que nosotros sepamos, ¿no? No, o sea, la idea de tomar, digamos, este método es que casi, pues sí nos da chance un poquito de ver como que sobresale una distribución sobre de la otra. ¿Cómo sobresale? Porque cuando justo estás haciendo esta separación pudieras desenmascarar estos bursts de 3, de 4, etcétera, dependiendo de la célula, a la hora de ir haciendo muchas gráficas.
de pronto vas viendo que en algún orden hay unos valles más claros. Entonces testas todos los órdenes, encontrar lo que Hasta encontrar el que muestra más claramente la separación entre distribuciones. Entonces sí es sistemático, pero requiere del ojo experto de todas maneras, ¿sí? ¿No? Que, pues, no puede ser automático. Tienes una distribución y luego te cambia otra. Ajá. Sí, vas fijándote de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Y entonces va a variar y eso puede tomar en cuenta justo esta variabilidad entre las células, entre que hay células que les gusta hacer burst de 3 y hay otras que les gusta de 10 y hay otras que, etcétera. Modulando cosas puede cambiar de 3 a 5 en la misma célula a lo largo del... Sí, también eso La pasa. pasas a la regularidad de la rebanada allí, por ejemplo, ¿no? Sí, eso también pasa. Bueno, eso en otros análisis lo que hacen es ir tomando ventanitas, pero ya es como más latoso porque agarran y dicen vamos a analizar como por segundos y entonces van a... Esa célula la puedes estimular, ¿no? Cuando la tienes rebanada así, la que es mide también la puedes estimular. Ahora, una definición que siempre viene por la parte de sistema dinámico puede decir, una célula hace burst si es biestable esencialmente en una cierta escala. Después se apaga, pero entonces en realidad no podría ser cada célula hiperpolarizarla hacerla silenciosa, darle un pulso de corriente y ver si esencialmente la respuesta dura más del pulso. Entonces ver si respondes como inducirle un burst artificial y ver qué tipo de característica tiene o algo así. La hiperpolariza le pones siempre las características, porque si no está en burst, si le pones un pulso de corriente, hace un disparo, 2 en el tiempo que le pones el pulso y se apaga. Ahora si le pones el mismo pulso pero empieza a disparar y el momento por cuánto dispara dura más que tu estimulación, significa que está en burst. Significa Bueno, eso significa que es biestable. Que esencialmente es burst. No, porque todas las células tienen un régimen para el cual para algunas corrientes de entrada no son biestables y para otras sí, ¿no? Todas las células de desincrementos o las disminuciones de la corriente pueden entrar o salir del régimen de inestabilidad. No toda, pero si no tienes... No, pues, o sea, el régimen de estabilidad es finito en cuanto a la corriente de entrada. Si eres tónico, no va a encontrar ningún régimen por el cual eres biestable. No, claro, sí. O sea, si las células tienen esos canales, es más, ella lo está viendo, por ejemplo, le ponen los bloqueadores, ¿no? Y con los bloqueadores la célula que podría ser tónica, ahora con el bloqueador es Ajá, porque la has modulado, pero una célula, antes de modular, cuando está en control, si eres tónico, eres tónico. No. Si tú agarras una célula que dispara tónico y tú le metes más corriente, tú puedes hacer un iClamp, se llama iClamp, los permite que tú pones más corriente, pero si hay corriente positiva en distintos valores y corriente negativa en distintos valores, tú lo puedes hacer entrar y salir de un régimen tónico a un régimen bursting si tienes los canales apropiados. Todas las células hacen Ok, sí, efectivamente, si por ejemplo si hay T y la hiperpolarización suficiente, puedes pasar a tónico. Puedes pasar a bursting. Entonces el punto es que si tiene un régimen de biestabilidad puede darte ráfagas, pero eso no quiere decir que la célula sea de cualquiera de los tres tipos, porque depende de la corriente de entrada que tenga y eso depende de la sinapsis que está en la rebanada. O sea, puede servir, ¿no? Puede ser un indicador, digamos, un criterio más, ¿no? ¿Qué quiere decir que está en un régimen más a ver, desde un punto de vista de sistemas dinámicos, si pensamos en que, digamos, que tenga 3 variables un sistema dinámico de estos, en la versión más simple, que me corrija Alessio si no, podemos hacer un diagrama de bifurcación en el que pongamos corriente de entrada, que es lo que estamos alimentando con el electrodo, o alguna otra cosa, algún otro parámetro, ¿no? Y en el eje vertical graficamos la coordenada de la variable de interés, en este caso es el potencial. Entonces los diagramas de bifurcación tienen cierta forma, ¿no? Van en esencia subiendo el potencial con respecto a la corriente de entrada, ¿no? De manera no monótona, porque hay algunos que se ven así. Y todos los diagramas de bifurcación que uno puede encontrar para células van a tener que, pues, por más corriente, se va haciendo para arriba esto. A lo mejor hace una cosa así y hay regímenes de 3 puntos fijos y un punto fijo.
Entonces el régimen a lo que me refiero es que hay intervalos para la corriente de entrada, para los cuales hay un punto fijo, 3 puntos fijos más. Además hay nodos, luego focos no estables y hay ciclos límite en algún momento. Y para todas las células existe eso y uno lo puede ver en el experimento cuando uno mete más corriente, ¿no? Porque uno puede hacer que la célula vaya pasando de régimen en régimen y vas viendo más o menos lo que pasaría en el diagrama de bifurcación si tuvieras el modelo con sistema dinámico. Entonces, el problema es que las células están sujetas a un régimen de inervación sináptica en el que están recibiendo distintos niveles de corriente en esencia y las estás haciendo pasar de un régimen a otro dependiendo del estadio de comportamiento, de los fármacos, de la modulación, ¿no? O sea, tú tienes una forma de medida y cuando está ese régimen estable. Exacto. Sí. Y habría régimen estable si no. La frecuencia de espíritas. De hecho, lo que tú me dices, Alessio, es como, ¿cómo les diré? Es secreto, es información no publicada. Hay un artículo previo a de la sustancia negra reticulata igual, pero son registros en rata, yo hago en ratón, y te sorprenderías las diferencias que hay. Entonces, de la reticulato de rata hay se habla mucho ellos se fijan mucho en canales de calcio tipo L y activación de canales tipo TRP, que son unos canales que ahorita les voy a mostrar yo también, pero el caso es que meten corriente de sodio y de calcio constantemente, ¿no? Entonces, si está sobreactivado la corriente, el canal de calcio tipo L, cuando depolarizas a la célula, o sea, si tú le pones un activador del L, cuando la depolarizas así con un pulso, se queda. Después de que acabas el pulso, se queda disparando un poquito, como tú dices. En estas no hay. O sea, en la rata, yo he hecho registros en rata y sí veo esas respuestas. En estas células del ratón, por más registros que hice, ninguna lo hizo. ¿Cómo cambiar el nivel de polarización previo a este ritual? Ajá, sería agradable. Sí. Sí, o sea, igualitas. A lo mejor lo que entonces, no sé si vaya a aguantar tanto el registro porque está haciendo patch aquí, ¿no? Es que hicieras un iClamp, pero que fuera compuesto, porque va subiendo el nivel de estimulación. En subir el nivel de estimulación tú estás recorriendo haciendo que la célula se vaya más hacia un régimen que pudiera ser biestable, porque más corriente, más chance hay de que entres por ahí. Y el régimen sería subir y luego en medio hacer un pulsito como el que está sugiriendo Alessio y regresarlo a ese nivel. Y debería haber un cambio de antes y después el pulsito, pero para ese nivel de estimulación. Como cambiar los holdings, sí, como cambiar de dónde voy a sacar el pulso, sí. La verdad es que te aguante el patch, ¿no? Sí. Puede ser que los Bueno, si lo hago solo con ese propósito, sí. partes de 60, puede ser que hay un TV histórico, y se parte de menos 65, menos 70, y ahora es un burst, porque los canales, los T son... Sí, lo que sí hay en estas es que algunas tienen más T que otras, y si yo bloqueo, eso no se los voy a mostrar, pero si yo bloqueo, por ejemplo, los TRP, se ve más el T. Entonces, cuando estás haciendo la curva IV, ahí al contrario, tú hiperpolarizas y se ve el rebote del T. Ese sí, pero cuando depolarizas y acaba el pulso, no se quedan disparando por el L que muestra. En corriente. Como tú dices que pudiera verse eso, sí se ve, pero en la rata. No sé si aquí haya menos L en el ratón. Y a lo mejor por eso el burst es un poquito menos sincrónico. Falta sacar la curva IV lenta. Sí. Sí, y ahorita lo vamos a ver después también un poquito más, igual podemos hacer más especulaciones al respecto de los canales que tienen que ver con estos regímenes, ¿no? Pero sí, ahí hay como más, yo creo que en la rata hay más L. Bueno, entonces la idea fue pues tomar esta forma para analizar las ráfagas, para desenmascarar, digamos, las ráfagas, verlas. Entonces hicimos eso con las células, tomamos hicimos estos histogramas en log-log con diferentes órdenes para encontrar como la separación entre las distribuciones. Entonces aquí hay unos ejemplos. Entonces si tenemos una distribución
más o menos tónica, que tiene por ahí algunos, pues encontramos un vallecito, y entonces este valle lo determinamos como un umbral. Entonces todo lo que esté por abajo de este umbral es un disparo en ráfaga, ¿no? Y acá en este caso lo que podemos ver es que estos valles, estas distribuciones son mayores, porque hay más disparo en ráfaga, y también tenemos otras distribuciones que serían todos estos disparos irregulares, y en este caso yo digo que la última que vemos acá son los silencios. Entonces tomamos igual el umbral, y entonces así, por ejemplo, esta es la misma que esta, y yo les voy pintando en rojo pues ya lo que detectamos como ráfagas. Aquí no se ven, pero es más de una, ¿no? Pero es que la escala es bien diferente. Si se fijan aquí, como va muy rápido, les abrí un poco la escala y igual no se alcanza a ver con claridad porque es muy, muy tónico. Pero aquí inclusive cerrando un poco la escala alcanzamos a ver estos espacios más oscuritos que con este tipo de análisis pues ya se detecta como una ráfaga. Ajá, y todas las otras que pues, se salen de la distribución de la ráfaga. Y en todos los casos, y entonces ahora sí fui a ver, oigan, cuántos de todos los disparos eran ráfaga, y pues sí hay un incremento grandísimo en los dos grupos, y no parece haber realmente diferencia en la cantidad de ráfaga, ¿no? O sea, sí hay un poquito menos en el parkinsoniano, pero pareciera que el solo bloquear los receptores dopaminérgicos nos va a dar estas ráfagas que nos da el Parkinson. Entonces, en eso nos metimos, ¿no? Entonces, ahí viene ya la parte terapéutica, digamos, que es más de canales. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente, como les decía, con Parkinson, va a haber estas oscilaciones, que son las ráfagas, pero en población, ¿no? Entonces, todas estas células están correlacionadas entre sí, están disparando en ráfaga al mismo tiempo, y empieza a haber estas oscilaciones en los núcleos de los ganglios basales. ¿Y qué hacen en la terapéutica? Pues les vamos a dar dopamina, L-dopa, así como a chorros, y sí, cambia, regresa digamos a la normalidad, empieza a haber otra vez estas oscilaciones de mayor frecuencia, que son las normales, digamos, que se ven en los pacientes, y no están correlacionadas entre sí. Entonces pareciera que el tratamiento con dopamina sí está yendo sobre las ráfagas. Entonces nosotros, como estamos estudiando la reticulata, porque está bien bonita, y porque es muy importante la regulación dopaminérgica en la reticulata, la sustancia compacta está alrededor y arribita de la reticulata. Entonces, ahí hay mucha dopamina. Queremos saber qué mecanismos son los que producen estas ráfagas cuando no hay dopamina. Y entonces, ¿qué otras terapéuticas podríamos hacer, digamos, desarrollar para estas ráfagas? ¿Okay? Entonces, primero, pues, ¿cómo se dan las ráfagas en la reticulata? Cuando ustedes ven una sola elastoncia en la reticulata y de otras regiones del cerebro, con simplemente activar un tipo de receptores que son los NMDA, que se activan cuando hay liberación de glutamato, esto es excitación, ustedes pueden producir estas ráfagas también. Este es las ráfagas que ya habían sido descritas previamente en estas células. Y si se fijan, son ráfagas muy sincrónicas. Estas fueron en rata. pero en el ratón también se puede. Y ya se sabe que en estas células, para que se den estas ráfagas, necesitan ustedes activar un canal, que es el canal de calcio tipo T. Entonces, si ustedes le quitan el sodio al disparo, de todas formas van a haber oscilaciones en el potencial de membrana. O sea, si no hay canales de sodio activados por voltaje, de todas formas van a haber estas oscilaciones. Estas oscilaciones, como después les voy a mostrar un diagramita, van a estar se van a conformar por la activación de diferentes canales. El canal de calcio tipo T lo que va a hacer es que se va a activar a potenciales hiperpolarizados de la célula. Las de la reticulata, como les decía, están en un potencial de -55.
Cuando los ponen en el NMDA también se hiperpolariza y empieza a irse a potenciales de menos 70. Entonces cuando baja a menos 70 ustedes permiten que se active el canal de calcio tipo T. Y lo que hace es meter calcio, entonces va a subir otra vez a la célula a un potencial de polarizante. Entonces esta es la que permite que suba, que haga esto. Si ustedes quitan ese canal, si lo bloquean, entonces ya no hay oscilación. Entonces es un canal que se ha propuesto muy importante para la generación de burst, no solo aquí, sino en otro tipo de células, en el cerebelo, Alessio tiene modelos al respecto, etcétera, ¿no? Y además hay, como les decía, otros canales que son los de tipo TRP, que son unos canales que están también depolarizando a las células de la reticulata. Entonces, de nuevo, si ustedes ponen en NMDA pueden ver esto, le quitan el sodio, es que son diferentes artículos, pero pueden ver que de nuevo se vuelven a hacer estas oscilaciones. Y si le quitan el TRP, van a pasar dos cosas. Dependiendo del potencial que tiene la célula, puede quedarse tónica o se puede hiperpolarizar y callarse. ¿Ok? ¿Esto por qué va a pasar? Porque hay diferentes canales TRP y no les voy a hacer como mucho el rollo, pero uno va a participar acá arriba y otro, que es el que nos interesa, va a participar acá abajo de manera similar al T. Cuando se hiperpolariza la célula, va a volverle a permitir que suba y que haga el burst. Entonces si lo bloquean, se calla. ¿Ok? Entonces dijimos, bueno, eso pasa con NMDA. ¿Qué pasa cuando quitan la dopamina? ¿Pasa lo mismo o no pasa lo mismo? Pues sí. De este lado les tengo el registro, estos dos son registros con los bloqueadores y estos dos son registros con el parkinsoniano. Entonces acá, si ustedes bloquean el canal de calcio tipo T, otra vez se calla. ¿Ok? Y acá, si ustedes bloquean el TRP que actúa abajo, en la hiperpolarización, también se calla. Entonces, estos dos canales están participando de manera muy importante en la generación del burst. La idea terapéutica es que si ustedes pudieran bloquear estos canales a la hora de que en el paciente, a la hora de que tiene todos estos burst, pues va a dejar de tener temblor, va a mejorar su respuesta tónica, digamos, del nivel de tonicidad muscular y no van a necesitar ponerle dopamina. Ahorita les digo por qué no necesitan ponerle dopamina. No queremos ponerle dopamina. Entonces acá está la idea de qué está pasando ya en el burst, ya todo el círculo, digamos, vicioso del burst. Entonces me voy a parar aquí en medio porque es donde me interesa. Entonces sabemos que la célula se hiperpolarizó, ¿no? Se van a activar canales tipo T y canales TRP que van a depolarizarla. Aquí sube al potencial que le permite disparar y a la hora de que sube van a activarse otros canales a la hora de que está disparando, que son también de calcio, que es el que les decía hace rato el L, y va a haber otros canales que les llaman catiónicos inespecíficos, que son calcios y sodios. Entonces, como está disparando tanto y empieza a meter calcio por activación de estos canales, se van a prender otros de potasio que dependen de la entrada de calcio y estos la van a callar. La hiperpolarizan tanto que se activa este canal que es el canal H, que se activa por la hiperpolarización, y este canal de nuevo mete un poco de corriente entrante y la vuelve a depolarizar lo suficiente como para que entre el T y el TRP y otra vez. Y entonces es, como les digo, el círculo como vicioso del burst, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando además en estas células de la reticulata? Porque no solo estamos echando el NMDA, que está lesionado el animal, etcétera, ¿no? O la persona no tiene dopamina. Como no hay dopamina, se acuerdan que va a haber hiperactivación
de los otros núcleos, ¿no? Y les decía, va a haber uno que la va a estar activando y va a estar liberando glutamato, se va a estar activando el receptor NMDA y esto va a estar de nuevo permitiendo que se dé también esta depolarización y va a haber una hiperliberación de GABA por el otro lado que la va a estar bajando. Entonces son los dos lados, tanto las propiedades de la célula que tiene de tener estos canales que se van a estar activando para permitir el burst, como las entradas sinápticas que van a estar viniendo y le van a decir, te hiperpolarizas, te depolarizas, te hiperpolarizas, te depolarizas. Entonces por eso no es tan fácil el juego de que solo está burstando, sino que además le están llegando también otras señales que la están volviendo también irregular. Entonces ese es como el círculo vicioso que hay aquí y lo queremos romper bloqueando algún canal de estos. Si estás en ese estado, justo depolariza un poco. ¿Depolarizar un poco? Sí. Si tú tienes una célula normal, digamos que no le pones nada y la... Si a esta célula le inyecto una corriente constante chiquita... ¿Que está bursteando? Deja de burstear. Si le pones muy poquito, empieza como irregular. Y después y si le pones más, se vuelve tónica. Ajá. ¿Eso puede ser una cura? Justo cuando se dentro de poner corriente ya. Hay un tratamiento de eso. Bueno, pero aparte, al revés, si tienes una que no está bursteando y la hiperpolarizas, burstea. Y al mismo tiempo se depolariza y deja. Sí. Sí, de hecho la idea también acá es que esta ya no está disparando, entonces tendría que haber un cotratamiento en donde esta hiperpolarización se quite y eso sería quitando un poco este GABA. Ajá. Este GABA extra. Eliminar la fuente de este GABA. Ajá. Y entonces hay muchas ideas de que, por ejemplo, el GABA vendría del globo pálido externo, entonces ahorita hay mucho interés en trabajar sobre el globo pálido externo en Parkinson, porque es el que está como hiperpolarizando acá a la retícula. Entonces a lo mejor ir sobre el pálido externo para que no esté tan activo. Y hay un tratamiento que es la estimulación cerebral profunda, que es muy bueno y para los pacientes que están como muy muy mal, les meten electrodos y ya son como implantados crónicamente y están siempre estimulando a una frecuencia, híjole, no me acuerdo ahorita de qué frecuencia, como de 100 Hz, que la idea de este tipo de estimulación es romper el ciclo de oscilación que hay entre estos núcleos. Entonces lo meten en el núcleo subtalámico, que es el que está metido en esta oscilación, y ya se decorrelacionan estos núcleos y ya no hay temblor y es como súper instantáneo, así nada más prenden la estimulación y ya. Pero está muy feo porque pues los tienen que operar para meterles los electrodos y pues después de cierto tiempo deja de funcionar y puede darles infecciones, inflamación y etcétera. Lo tienes mientras dura, ¿no? Sí. Y bueno, además no le queremos meter dopamina porque la dopamina que se da es digamos una pastilla, ¿no? No es una regulación dopaminérgica como la que haría el sistema tan bonito que tenemos cuando estamos sanos, ¿no? De que a veces la dopamina, digamos, hay una liberación tónica baja de dopamina, pero cuando estamos haciendo alguna cosa, cuando recibimos un reforzador, etcétera, los niveles suben y bajan y es una regulación muy pues muy bien afinada, ¿no? Y si le damos solo una pastilla, está echando como a chorros la dopamina, ¿no? Y entonces lo que pasa de estar echando a chorros esta dopamina es que empieza a cambiar el sistema y ahora lo que pasa es que se vuelven disinéticos, que es otra enfermedad. ¿Qué? Disinéticos. Entonces ahora en vez de estar así temblando y estar así, empiezan a tener movimientos involuntarios, como si estuvieran bailando, digamos.
que es como el lado B, o sea, de no tener dopamina a tener la misma, digamos, una dopamina constante no regulada mucho tiempo. Entonces ahora en vez de ser parkinsonianos se vuelven discinéticos. Y eso pasa ahorita. O sea, ahorita si ustedes les da Parkinson, que espero que no, les van a dar L-Dopa y de más o menos, dependiendo de cada persona, después de una cantidad de años, pónganle 5, les da discinesia. Y esta discinesia va incrementando crónicamente hasta que básicamente pues ya es muy grave, la tienen ustedes todo el tiempo. Que no controlas tus No los pueden controlar realmente. O sea, sí pueden moverse y se mueven mucho mejor que si tuvieran Parkinson, o sea, bueno, cuando no tienen el medicamento, pero al mismo tiempo tienen los movimientos involuntarios. No, creo que hasta verbales, ¿no? Les llegan a tics. No, es como que bailan. Sí, se les mueven así los brazos. Otras funciones cognitivas, la gente se vuelve sexo dependiente, Ah, claro. juego dependiente. Claro, además de eso, antes de la discinesia hay ludopatías, hay ¿cómo lo llaman a esto? Se vuelven como muy promiscuos inclusive y terminan sin familia, sin casa, sin nada, porque empiezan a ser como muy aventados, ¿no? Y empiezan a decir no me pasa nada y empiezan a también tiene variabilidades entre las personas, pero hay algunos que les tienen que quitar el tratamiento porque de veras ya vendieron su casa y aprestaron a sus hijos y cosas así. vuelven postuladores compulsivos, Sí. alcohólicos, ¿no se vuelven? No, creo que no. Lo que es ludopata y sexómano, ¿cómo se llama? Algo así. Sexopato. Sexópata. Sí. O muy agresivos también. La dopamina en primates Como muy- está fuertemente asociada a experiencias que se pueden pensar como reforzadoras y casi siempre son experiencias en las que tienes una sorpresa agradable a partir de una situación en la que no esperabas nada. Entonces, por ejemplo, un chocolate, un montón de dopamina en el sistema por 2 segundos, ¿no? Sexo, pues mucho más de 2 segundos, tal vez minutos, ¿no? Y entonces son unos picotes en órdenes de magnitud, mínimo 2 órdenes de magnitud distintas en la concentración de dopamina que duran durante periodos prolongados y después baja eso y otra vez está el nivel tónico que es el que está diciendo Alex, es normal. Entonces cuando ya iba a decir el animal, pues sí, ¿no? Pues también. Cuando el animal humano le dan. tiene Parkinson y ahora tiene esta situación como de constante dopamina, pero en un nivel mucho más alto del normal, pues cualquier situación que sea de sorpresa en ese sentido, pero tiene que ser una sorpresota porque ahora el nivel basal es mucho más alto. Bueno, eso es una interpretación, puede haber varias, ¿no? Pues ahora cualquier sorpresa tiene que ser una cosa grande, ¿no? Y entonces vienen los excesos. Esa es una interpretación de por qué la gente se vuelve ludópata, sexópata, cualquier otra cosa que suene como a recompensópata, ¿no? Pues es que es como. Necesitan como un estímulo fuerte para tener estas entradas de dopamina masivas. O sea, es como la cocaína, básicamente. O sea, la cocaína es como dopaminérgica, por así decirlo. Entonces, cuando alguien toma cocaína, pues se vuelve como muy eufórico y muy, no mide las consecuencias y puede hacer cosas como muy impulsivas y etcétera. Entonces no es como un pasón de cocaína, pero es como un mini pasón de cocaína todo el tiempo. Y varía de persona a persona, dependiendo, pues hay personas que tienden a tener mayor efecto. Sí. Sí, pero pues si no la tienen también se vuelven hay unos que se deprimen mucho, que no pueden dormir, que no quieren trabajar, etcétera. Y también pues hay muchos problemas digestivos, o sea, como que hay otras zonas que también se van afectando. Entonces el curso temporal es el L-Dopa, el curso es luna de miel como 5 o 10 años y luego la estimulación intracraneal y ya, ¿no? No, primero te dan agonistas, creo que solo de 2 antes de la L-Dopa, con otros cotratamientos que tienen que ver con acetilcolinas o cosas así, dependiendo del neurólogo que te esté tratando y lo que sepa.
Pero sí se trata ahora de primero dar solo agonistas de 2 y luego ya dar la L-Dopa. Y poca dosis y irla subiendo dependiendo cómo vas generando resistencia, porque entonces luego necesitan más dosis para que les haga el mismo efecto, igual que con la cocaína, por ejemplo. Y después, pues ya cuando viene la disinesia, entonces también ya son con tratamientos. Y a veces, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda la tienden a usar mucho con estos pacientes que generan ludopatías y cosas así, más. Porque si les das la L-Dopa, pues echan la casa por la ventana. Pero también cuando ya te va a dar disinesia, empiezan a darte otras alternativas, pero casi no la usan. Es que sí es un tratamiento como más difícil, ya es quirúrgico. Una pregunta. Creo que ya de nacimiento tenía así incluso como de maraquero, o sea, como que quieren hacer algo fino y les tiembla la mano. ¿Eso es también un problema con la dopamina o es otro tipo de trastorno? Porque lo tienen ya, o sea, nacen con eso. Entonces, cuando quieran hacer un trabajo fino, como que no pueden porque les tiembla mucho el pulso. Pues es que hay como 1000 formas de Parkinson. Hay muchas formas de Parkinson. Un Parkinson ligero. Hay Parkinson juvenil. Pero digamos, lo tiene desde chiquititos. O sea, nació con ese problema. No sé. ¿Quién sabe? O sea, yo por ejemplo sé pero no sé si es en los niños hay y también los adultos, pero en los niños es como un indicador fuerte, una cosa que se llama resting leg syndrome, que es que estás dormido y no puedes dejar de mover las piernas, y de hecho dormidos hacen movimientos muy bruscos y patean se supone que cuando deben de estar atónicos, cuando están en un sueño REM, que digamos ocurre hacia la madrugada, ¿no? Hay ahí anomalías en cuanto a sus movimientos y todo. Y eso es indicador de una alta probabilidad de el Parkinson juvenil, que se suelta en la adolescencia, tal vez en la universidad o lo que sea, ¿no? Es adolescencia propia. Cuando termina la adolescencia, ¿no? Ajá. No es lo mismo, ¿no? Pero o sea, es como que sí hay cosas que están relacionadas. Sí, no lo he pensado claramente, pero debe haber alguna cosa relacionada. Sí. Una vez me dieron un medicamento, un ansiolítico, pero me pasaba eso. Muchas veces me la pasaba brincando con la cosa esa, con la suspendida. ¿Qué son? ¿Qué tipo? ¿Un ansiolítico? Un ansiolítico, se llama Paxil. ¿Qué hace el Paxil, sabes? El Paxil, pero No sé qué tipo es. Luego me dieron uno que era Plus, porque tuve después otro que se había depresión, ya sabes, ¿no? Pero me causaba eso, que estaba en la noche y como que brincaba, ¿no? Las piernas, o sea, involuntariamente hacía movimientos. Me suspendieron y ya me calmé, ¿no? Qué raro. ¿Quién sabe qué No sé cuál será ese exactamente. Sí. ¿Qué fármaco será? Y sí, pues básicamente eso es como la idea. Ahí están mis agradecimientos, pero que no digan que no agradezco. Ay, sí. Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? De tomar las propiedades como biofísicas de las células y buscar algún tratamiento más direccionado hacia estos cambios en el patrón de disparo. ¿Más preguntas? Críticas. Quejas. Los videos de la ¿Quieren? Padre, ¿verdad? También. Bueno, pero ya cuando nos explicaste de cómo es que los ratones, cómo es que reaccionan ante este bloqueo, Ajá. los bloqueadores, pero sí me empecé como varios. Híjole, es que no sé dónde los tengo. Pero giran. Y como, así como alguna idea o alguna aproximación de cómo quitarse ese problema del ruido que afecta ahí con las frecuencias que están presentes a la hora de detectar los burstings en comparación a los estados como estacionarios
no burst también. Pues hasta ahora eso es como lo más que hemos como encontrado que funcionaba, ¿no? Como poder encontrar una separación entre qué es ruido y qué es burst. Porque pues, lo que estaría padrísimo para así publicar y bien fácil es que saliera un burst así súper sincrónico, ¿no? Y entonces ya está bursteando y como les enseñaba con el NMDA, ¿no? Que se ven muy claras las ráfagas, ¿no? Pero pues eso no pasa y de hecho mientras más como que si te vas a los registros en el animal entero, porque el mío es una rebanada. Entonces, si ves los registros en el animal entero, también se ve mucho esta irregularidad entre burst y todo. Entonces, pues cada quien como que ha estado buscando desarrollar como métodos. Y este es como el que más me gustó porque sí se ve un poco como esta separación. O sea, como que sí pudieras agarrar y discriminar entre una ráfaga y un disparo fuera de la ráfaga. Pero sigue siendo todavía un poco... o sea, todavía de pronto tienes que tú decir como que entre estos dos regímenes pues parece como que este está más claro que el otro, pero se parecen mucho y entonces ¿cuál agarro? ¿No? Sí, y es similar, ¿no? La de ruido con la que son más pequeñas. A veces sí, ajá. Puede ser al revés todavía. O sea, es que postula el caso perfecto, ¿no? Ajá. N disparos en cada ráfaga con cierto silencio que es de la longitud que tú quieras. Puede ser más pequeño que los intervalos entre la ráfaga o más grande. Porque hasta puedes ver así como pa, 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 y luego un silencito, y luego pa, 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 con separados los disparos, y distingues los bursts porque hay un silencio chiquito en lugar de un silencio grandote. Esos yo los vi, por ejemplo, en Drosófilo. O sea, ahí es al revés, fíjate, como los intervalos más grandes son los intervalos de los bursts, que es al revés de constar. De hecho, muchas de las discusiones que tuvimos era porque yo estaba necio con los contraejemplos. Es que, ¿no? Si los intervalos fueran así y así, ¿cómo es, no? Entonces, una cosa que hemos estado haciendo es con un modelo con niveles incrementales de ruido, nosotros estamos generando como una variación sistemática, ¿no? Entonces, tienes un parámetro que tiene que ver con los intervalos dentro de las ráfagas y otro intervalo que tiene que ver con los intervalos entre ráfagas, y esos dos los puedes variar de manera sistemática variando la entrada sináptica de información y ya, ¿no? Entonces, con eso estamos tratando de mapear, pero eso no quiere decir que tengamos la fórmula para el análisis. Lo que tenemos es como una manera de generar sistemáticamente correlatos de los experimentos, ¿no? Y a lo mejor de ahí sacamos algo. Y al menos en mi experiencia lo que ha pasado todas las veces es que cuando quieres hacer una clasificación de algo que suene como a cosas de biología, ¿no? Necesitas algo que te acerque lo suficiente como para decir tengo algo sistemático basado en un conjunto de suposiciones, y lo que te permite terminar la tarea es el ojo experto después de utilizar la parte sistemática. Pero no hay uno solo que haya pegado hasta el momento. Te puedo decir, sin temor a equivocarme, de 10 problemas en lista, en los cuales siempre ha sido, pues me acerqué hasta aquí y de aquí hay forma de argumentar que de hecho no tienes forma de solucionar el resto, ¿no? Por limitaciones técnicas o por alguna cosa que ya no tiene que ver con los supuestos de... O sea, se va... Sí. Ese es un ejemplo. Estas son las negras, es el voltage clamp, aquí, y en current clamp. En current clamp nunca ves corriente negativa, obviamente. La gris es esta, la de current clamp. Entonces en esos experimentos lo que hace Ale es fijar el nivel de corriente de entrada de la célula y registra lo que está en 2. Aquí ya. Entonces para distintos niveles de corriente, que son las cajitas que se ven allá abajo, ella va viendo, no hay disparo, chin, empieza a disparar, ¿no? Y eso desde el punto de vista de sistemas dinámicos es una bifurcación que ocurrió en algún momento en medio de los últimos dos, ¿no? En la que ella... Es un ejemplo, pero hay muchas. Tendría que enseñártelo luego. Para que enseñarle, ¿no? En una compara... No la traigo, pero te voy a enseñar esta de acá, que es de otro artículo. Esta es igual de la reticulata, que te está ejemplificando que una célula normal, digamos, sin enfermedad, sin bloqueadores ni nada, a veces entra en burst solita, que eso puede ser por alguna entrada sináptica que hubo,
en la rebanada. Entonces, esta es la curva IV de esa célula, tomada del registro en voltage clamp, y entonces es como tiene como una pendiente negativa, más o menos más grande que la otra que yo tenía, por ejemplo. Y Más polarizada, ajá, también. Era negativa como 40, cuando ya está disparando. Ándale. Esta está antes. Sí. Está antes. Esos, Y aquí hay un ejemplo, no creo que no es la misma, no sé si es la misma. En blanco es control, y entonces aquí le bloquean receptores en MDA con APP y pierde la pendiente, se le mueve, mira. O sea, sí la tiene todavía, pero más chiquita y más, más adelante. esos, si quieren, los pueden pensar como diagramas de bifurcación si los voltean. ¿Puedo? No voy a hacer a la rusa, ¿no? Voy a parar y un poco esto. Pero ahorita no las traigo las. Si quieren el cambio de potencial No transmembrana voy para acá. como una función de B y otras variables, el sistema casi siempre tiene 3 dimensiones cuando se ve así, entonces hay otra y hay otra que no voy a escribir, ¿no? Aquí tienen sus funciones estos dos. Entonces, si B, estrella, W estrella, C estrella es un punto fijo de este sistema, entonces ustedes pueden nada más fijarse en un parámetro de bifurcación que pudiera ser la corriente de entrada, y lo ponen aquí y ponen la coordenada en B del punto fijo acá. Si ustedes voltean esos diagramas, es algo así. Y lo que ven son regímenes desde el punto de vista aleatorio, son regímenes de intercambiabilidad en las que tienen esta es una variable aleatoria ahora, y lo que está pasando es que la neurona todo el tiempo está pasando de régimen en régimen. Entonces hay un régimen en donde hay biestabilidad, hay regímenes donde hay focos asintóticamente estables, focos asintóticamente estables, nodos asintóticamente estables, ciclos límite, coexistencia ciclos límite con nodos, y casi todas las células que yo he registrado por lo menos tienen régimen de estable, régimen no estable, y así, todo, ¿no? Entonces nada más falta que le pongas la corriente adecuada para ver algo así. Entonces esos son los que tienen. Y lo interesante computacionalmente, por ejemplo, bueno, no es una cosa interesante es que esto es, al menos cuando lo hacemos en matemáticas, es cambiando el valor de parámetro y pensando en dónde están los puntos fijos y qué tipo de punto fijo tienes, ¿no? Los 6 ciclos límite. Pero en el experimento de voltage clamp es al revés, ella fija el voltaje y ve qué corriente tienes, y por eso las corrientes, los registros que ella tiene de corriente en current clamp y en voltage clamp no son iguales, ¿no? Porque ahí lo que estás viendo es digo, fijo el punto fijo y ahora veo qué parámetro tengo, ¿no? En esencia. Y no es igual, ¿no? Sí, pero las otras no las tengo. Pero igual hay muchos cambios entre qué tan marcada es y en qué punto cruza y todo Es esto. esto, donde se encuentra lo más importante. Sí, Sí. sí. Listo. ¿Entonces lo van a enviar? Parece la Journal of Neuroscience, ¿no? Bueno, Eso queremos nosotros, ¿no? hasta que marques, dígamelo. El hielo y a ver qué pasa. Esa es una de la clase. Producción interna también, que todavía estamos. No quiero todo. Vale, todo. ¿Cuántos Sí. autores son? Los que decidimos 3. Sí, los que hicimos son 3. Ah, Pero uno tiene como voz de Beto. Entonces, lo estamos O sea, 2. O sea, tú y yo somos uno y yo nosotros. Y él vale por 2 o 3. Sí. Sí. ¿Qué más? Nada más. qué suerte. Gracias. Gracias. Sí, pues gracias. Esa es la de la clase. Ay, a ver. Pues dice, es que no